Hola, bienvenidos a la séptima clase del diplomado de Bitcoin y el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo hacer transacciones con Bitcoin. O sea, ya vimos los antecedentes de dónde viene el Bitcoin, de por qué se ha buscado una solución como Bitcoin a los problemas que tiene el sistema financiero actual como lo conocemos, cuáles han sido las iniciativas de programadores, los cyberpunks, a lo largo del tiempo, lo que ha llevado hasta 2009 a el surgimiento de Bitcoin. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es cómo hacer transacciones con Bitcoin. Entonces, lo primero es cómo obtenemos el Bitcoin. Entonces, hay tres formas principales de obtener Bitcoin. Que el primero es realizar un trabajo y que ese trabajo me lo paguen con Bitcoin. O sea, si yo soy un trabajador independiente que hago trabajos remotos, puede ser que mi empleador para mandar pagos, porque es más fácil enviar pagos de forma internacional, lo haga a través de Bitcoin que hacer un giro internacional que es más tardado y es más costoso. Entonces, esa es la primera forma en la que nosotros podemos obtener Bitcoin, que es haciendo trabajos y recibir pago en Bitcoin. La segunda forma es minar Bitcoin, o sea, tener un equipo de computación especializado dedicado a registrar transacciones de Bitcoin. Y vamos a ahondar poco más sobre la minería de Bitcoin en la siguiente clase. Pero lo que tienen que saber por hoy es que es la segunda forma. Dedicarse, es como otro trabajo, no estar registrando las transacciones de Bitcoin, utilizando computadoras para descifrar operaciones matemáticas complejas, que es como se descifra las transacciones en Bitcoin. Entonces, por ese trabajo, nosotros recibimos el pago en Bitcoin. Por eso, cada vez que nosotros enviamos o recibimos Bitcoin, o sea, hay un cargo de red. Ese cargo de red es para pagar a las personas que están ejecutando o registrando esa transacción en la cadena de bloques de Bitcoin. Esa es la segunda forma. Y la tercera forma es comprar el Bitcoin, o sea, utilizar moneda fiduciaria, ya sea dólares, que es la forma más común, con dólares comprar Bitcoin o utilizar los servicios de la Bitcoinera, que permite comprar el Bitcoin utilizando lempiras. Entonces, ustedes a la Bitcoinera pueden acercarse a alguno de los cajeros que tiene disponibles la Bitcoinera y pueden intercambiar sus lempiras en efectivo por Bitcoin. O se pueden comunicar al Telegram o el WhatsApp de la Bitcoinera y pueden adquirir el Bitcoin. Entonces, esa es la tercera forma de cómo adquirir Bitcoin. Es recibir pagos en Bitcoin, minar el Bitcoin o intercambiar una moneda fiduciaria por Bitcoin. Entonces, ahora vamos a ver dónde es que nosotros almacenamos el Bitcoin. Nuestro dinero fiduciario, nosotros lo podemos tener ya sea en nuestra billetera, o sea, si tenemos billetes como lempiras o dólares, los podemos almacenar en una billetera física. Los billetes se guardan dentro de la billetera o se pueden depositar en una cuenta bancaria. Entonces, cuando nosotros hacemos transacciones, con el dinero fiduciario, si lo hacemos en efectivo, nosotros nos acercamos al comercio, sacamos nuestra billetera y hacemos el pago dando el efectivo. Si tenemos el dinero en una cuenta bancaria, pues podemos utilizar una tarjeta de débito para poder hacer los pagos o hacer transferencias bancarias de una cuenta a otra, y así es como funciona el comercio.
Ahora, con Bitcoin igual existe un monedero o una billetera, solo que el Bitcoin, como no existe físicamente, sino que solo existe en Internet, estas billeteras también existen en Internet y más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de billeteras que existen. Entonces, las más comunes son aplicaciones que se descargan y nosotros las tenemos en nuestro celular. Y ahí es donde nosotros guardamos el Bitcoin que nosotros recibimos. Y lo que hace la billetera es que se conecta a la cadena de bloques y ahí es como va registrando todas las transacciones que nosotros realizamos. Entonces, en la cadena de bloques está registrado cuánto es lo que nosotros tenemos en nuestra billetera y si nosotros hacemos una transacción, pues la billetera envía esa transacción a la cadena de bloques. La próxima clase vamos a entrar a ahondar más en detalles técnicos de cómo es que funciona el registro de esas transacciones. Entonces, lo más común es que las tengamos en el teléfono, pero no todas las billeteras de Bitcoin están en el teléfono. Entonces, hay dos tipos principales, y esto es bastante importante. Hay dos tipos principales de billeteras, las billeteras de autocustodia o las billeteras no custodiales y las billeteras custodia. Entonces, yo me he encontrado mucha gente que dice, ah, es que yo utilizo Binance, que yo tengo mi Bitcoin o mi USDT en Binance. O sea, porque aparentemente es más sencillo de utilizar. Pero bien, lo que tienen que saber es que Binance es una billetera custodia. Eso significa que ustedes tienen un usuario de Binance y los fondos están en Binance. Ahora, que sea custodia quiere decir que quien guarda el Bitcoin, el USDT o cualquier criptomoneda que ustedes tengan en su cuenta de Binance, en realidad no lo tienen ustedes. Eso está registrado como que está en la custodia de Binance. Entonces, esto significa que una transacción puede tardar más tiempo. Esto significa que Binance puede cobrar em, una comisión adicional por mover, retener o retirar su Bitcoin o que puede tardar. Ahora, también puede pasar de que si la empresa, si Binance tiene algún problema financiero, puede ser que ellos no tengan la capacidad de responder por su Bitcoin, entonces prácticamente lo pierden. Entonces, ese es uno de los cuidados que ustedes tienen que saber cuando vayan a elegir a dónde van a tener su Bitcoin. Recuerden, Binance o cualquier otro exchange es una billetera no custodia. O sea, ustedes no van a tener el control de su Bitcoin, sino que ese Bitcoin está registrado como que está en custodia de Binance. Entonces, qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? Tener una billetera no custodia o autocustodia. Algunos ejemplos pueden ser Blue Wallet o Trust Wallet. Eso significa que ustedes son los que tienen el poder y el control sobre su Bitcoin. O sea, si ustedes entran a su billetera y ven cuál es el saldo, son ustedes los que lo pueden controlar. Entonces, si ustedes van a hacer una transacción, pues no dependen de que Binance les pueda decir, no, en este momento no se puede realizar la transacción o te vamos a cobrar una cuota, algo adicional por mover tus Bitcoin, porque en realidad no son tus Bitcoin porque los tiene Binance, sino que ustedes lo pueden hacer libremente. Lo único que pagarían son las comisiones de la red, que eso se paga a la cadena de bloques de Bitcoin, que como ya lo vimos, eso sirve para pagar a los mineros. Ahora, el riesgo más grande que se tiene al manejar una billetera no custodia es que si se pierde la llave semilla, la frase semilla, que sirve para, que es como la llave privada, que vamos a ver cuál es la diferencia entre llave privada y llave pública.
Si se pierde acceso a la llave privada, van a perder el acceso a su Bitcoin. O sea, por eso es muy importante guardar de forma confidencial su frase semilla, porque es la llave que ustedes tienen al control de su Bitcoin. Cuando se pierde esa frase semilla, se pierde el acceso al Bitcoin, no se pierde el control, o sea, nadie más va a poder acceder a ese Bitcoin porque solo la persona que tenga la frase semilla va a poder acceder a ese Bitcoin. Distinto a una no custodial, porque ustedes no, como les digo, no tienen el control sobre ese Bitcoin. Entonces, el beneficio principal de una billetera no custodial es que tienen acceso total, acceso completo sobre los fondos que hay en la billetera. Y el riesgo es que si se pierde la frase semilla, por eso es muy importante guardar bien en un lugar seguro la frase semilla en un lugar que no sea hackeable, que no esté expuesta a Internet donde todo es público, a que accesen a esa frase y tengan acceso a su Bitcoin. En una billetera custodia, que el que controla los Bitcoins es el proveedor externo, la ventaja es que se puede recuperar de forma fácil la cuenta en caso de que se haya perdido el acceso, pero la desventaja es eso, que es un tercero el que tiene el control del Bitcoin. Y eso puede significar que los fondos siempre están conectados a Internet, es más vulnerable a hackeos y que puede haber brechas de seguridad y que pueden congelar sus fondos, pueden retrasar sus transacciones o puede haber comisiones más altas para las transacciones. Digamos, hablando en el caso de la Bitcoinera, ha pasado que hay clientes que quieren comprar o vender Bitcoin y lo quieren hacer a través de Binance. Y en algunas ocasiones Binance eh, pone trabas en el proceso y puede ser que la transacción demore más tiempo o que tenga un costo más caro. Entonces es importante que ustedes sepan eso para que sepan que no es el proveedor el que les está retrasando su transacción o que les está cobrando más, sino que es por tenerlo en Binance. Ok, entonces aquí está como un poco cuál es el proceso para abrir su monedero de autocustodia, su billetera de autocustodia o de custodia. En el caso del autocustodia, pues primero se elige el proveedor, luego se siguen las instrucciones, o sea, tienen que descargar la aplicación de la billetera en su dispositivo, lo instalan, al abrirlo les va a dar algunas instrucciones, siguen esas instrucciones, van a llegar a un punto en el que les va a dar su frase semilla, se deben apuntar en un lugar seguro. No se recomienda que ni que se guarde en Google Drive o en cualquier eh, almacenamiento en la nube o que se le tome una foto con el celular porque estos son dispositivos hackeables. Lo que se recomienda es que lo apunten en una libreta y esa libreta se guarde en un lugar seguro, porque la libreta no está conectada a internet, o sea, no se puede hackear. No puede haber la forma en que un hacker tenga acceso a su libreta a menos que le tomen una foto o que se ponga a la vista de una cámara de una computadora o de un celular. Entonces, ese es el cuarto paso, guardar la frase semilla en un lugar seguro y ya pueden comenzar a utilizar su billetera para guardar Bitcoin y para hacer transacciones. En el caso de una billetera custodia, pues igual eligen a un proveedor, abren la cuenta, siguen las instrucciones, se crea la cuenta de ustedes donde el Bitcoin va a estar asignado a esa cuenta, aunque el control lo tenga el proveedor, por ejemplo Binance. Eh,
y luego ya pueden comenzar a hacer transacciones. No van a dar una frase semilla porque recuerden que el Bitcoin va a ser controlado por el proveedor del monedero, no por ustedes. Bien, ahora vamos a hablar de otros tipos de monederos o de billeteras. Están las billeteras online. O sea, eso quiere decir que siempre están conectadas a Internet. La ventaja es que se puede acceder para hacer una transacción en cualquier momento. La desventaja es que como siempre está conectada a Internet, pues está comprometido o hay riesgo de hackeos. Está el monedero móvil o billetera móvil, que estas son aplicaciones que se descargan y se utilizan en el celular. Entonces, la diferencia, digamos, que el monedero online es que se accede de una computadora. Y el monedero móvil, como es una aplicación que se instala en el celular, pues tenemos acceso a él siempre que andemos con el dispositivo móvil y que el dispositivo móvil tenga señal a internet. E igual hay doble riesgo. Además del anterior, el riesgo es que puede ser hackeado o que podemos perder el dispositivo móvil. Hay un monedero de escritorio que este igual se instala en la computadora. La ventaja es que es más seguro porque podemos desconectarnos de Internet y mientras estemos desconectados a Internet es más difícil para los hackers que puedan intentar acceder a nuestra billetera. La desventaja, o sea, y cada vez que nosotros querramos hacer una transacción, pues nos conectamos a Internet solo por el momento en el que se vaya a hacer la transacción. No, no hay que estar conectado siempre a Internet. Y pues a pesar de que no estemos conectados a Internet, pues el Bitcoin siempre está sujeto a la variación de precio. Entonces, si nosotros tenemos 0.001 de Bitcoin, aunque estemos desconectados a Internet, siempre vamos a tener 0.001 de Bitcoin. Y cuando nos conectemos a Internet, eso se va a actualizar a la tasa de cambio del momento, realizamos la transacción y nos podemos volver a desconectar de Internet. Y la desventaja es que, digamos, que el dispositivo donde nosotros tenemos la billetera sea infectado por spyware o malware. Y eso podría dar, a pesar de que estemos desconectados a Internet, que los hackers puedan ingresar a nuestro dispositivo. Entonces, la recomendación es tener cuidado de nuestros dispositivos tecnológicos, siempre utilizar antivirus y tratar de mantener los antivirus, la base de datos de los antivirus actualizados y tener un firewall también para evitar que el dispositivo sea contaminado con un spyware o un malware. Luego está el monedero hardware, que la ventaja es que son muy seguros porque pueden utilizarse sin conexión a Internet. Y la desventaja, al igual que el dispositivo móvil, es que si nosotros perdemos, porque este es un dispositivo físico, donde se almacena la información de nuestro Bitcoin. Entonces puede estar desconectado de Internet. Igual, si queremos hacer un pago, se conecta a Internet, hacemos el pago y luego lo desconectamos. Y ahí está totalmente seguro. Se reduce el riesgo de spyware o malware, pero al igual que el dispositivo móvil, corremos el riesgo de que podamos perder este dispositivo físico. Y finalmente están los monederos de papel, que es un registro físico de las llaves públicas y privadas de la billetera de Bitcoin. La ventaja más grande es que son los más seguros, se pueden usar sin conexión y la desventaja nuevamente es que se pueden perder, pueden ser robados o el dispositivo físico se puede extraviar. Entonces, en la parte de arriba están los que son más fáciles de usar, en la parte de abajo los que tienen un poco más de dificultad de usar, pero los que están en la parte de abajo son más seguros en relación a los que están en la parte de arriba.
Entonces, ¿cuáles son los aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de elegir cuál es la billetera más conveniente para nosotros? Y cada quien es libre de pensar o elegir cuáles son los aspectos que son más importantes para mí. Entonces, hay 7 características que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y como les digo, cada quien dice, esta es más importante para mí, estas son las que estoy dispuesto a sacrificar y estas son eh, las que de verdad no son negociables para mí. Primero está la seguridad, la privacidad, la facilidad de uso, la compatibilidad, las tarifas, la reputación y el control. Lo que hay que tomar en cuenta aquí, yo creo que los puntos más importantes es que la seguridad normalmente viene en detrimento de la facilidad de uso. O sea, las que son más fáciles de usar sacrifican seguridad y las que son más seguras sacrifican la facilidad de uso. Entonces, principalmente esas son las características que nosotros vamos tomando en cuenta al momento de elegir nuestra billetera. Y bueno. Vamos a hablar un poco sobre código abierto y código cerrado. A ver, les invito ahora a que escaneen esta dirección porque aquí nosotros vamos a tener la opción de ver cuáles son las billeteras que nosotros tenemos disponibles según cuáles son las características que nosotros queremos evaluar en nuestra billetera. Entonces yo les voy a compartir en la pantalla a dónde es que lleva este QR, pero les estoy dando tiempo ahora para que ustedes lo escaneen y puedan ingresar. Entonces tal vez van a poder em, ingresar y luego ver, les explico cómo es que funciona. A ver, un momento. Aquí, el QR lo lleva a esta página. Entonces, miren, les dice, elige tu monedero Bitcoin. Entonces, le damos siguiente. Y nos va a empezar a hacer preguntas. Entonces nos dice dispositivos móviles y dispositivos de escritorio. Entonces nos pregunta cuál es el sistema operativo que nosotros tenemos. Hay opciones para Android, hay opciones para iPhone. Y si nosotros lo queremos utilizar en la computadora, pues hay para Linux, para Apple y para Windows. Aquí les da ventajas y desventajas, que digamos los dispositivos móviles son portables y convenientes e ideales cuando hacemos transacciones cara a cara, o sea, cuando vamos a un lugar físico y estamos frente al comerciante. Están diseñados para usar códigos QR, o sea que se puede escanear el código QR y así es más fácil realizar la transacción. Las desventajas es que a veces los markets, la tienda de aplicaciones puede quitar no muestra las billeteras para descargarlo y se puede perder la billetera si se daña o perdemos el dispositivo donde nosotros tenemos la billetera. Luego, para Linux, Apple y Windows, tenemos ambientes que permiten que los usuarios tengan completo control de sus fondos. Algunas billeteras de escritorio ofrecen también soporte y pueden operar como nodos. Estos, en cuanto a las ventajas y las desventajas, es que es más difícil realizar transacciones escaneando un código QR y que son susceptibles a el spyware, virus y malware, como les había dicho antes. Aquí pueden elegir de entre también billeteras de hardware, que son las que les digo que no están conectadas a internet.
Entonces, lo primero que tienen que hacer es elegir su sistema operativo. Si tienen Android, Apple, Linux, iPhone o Windows, o si quieren una billetera hardware que no esté conectada a Internet. Luego, el siguiente paso es elegir, digamos, voy a poner Android solo para poner un ejemplo. Luego me va a preguntar qué tanto sé sobre Bitcoin. Entonces, si soy nuevo, ya tengo experiencia, voy a decir que soy nuevo. Y luego, recuerdan que les dije cuáles son las 7 características que ustedes tienen que considerar al momento de elegir una billetera. Entonces, aquí las van marcando cuáles son las más importantes para ustedes. Entonces, digamos, como ya elegí una billetera móvil, ya está... no me deja elegir estas que yo, por haber elegido este tipo de billetera, he sacrificado estas características. Entonces yo puedo decir que para mí es importante las comisiones que me va a cobrar. Y lo último, cuáles son las características que me está preguntando. Entonces, la mayoría son características de seguridad. Por ejemplo, 2FA significa autenticación en 2 pasos. Esta es una medida de seguridad para asegurarme de que yo de verdad estoy realizando una transacción al momento de que yo voy a enviar fondos, por ejemplo. Entonces me va a pedir una segunda verificación, ya sea que me manda un código por mensaje o me pide un token o me pide que utilice una aplicación como Microsoft Authenticator para poder validar la transacción. Luego tenemos otras características, por ejemplo, que tengan redlining, que la siguiente clase es exclusiva sobre el redlining, que permite que se hagan transacciones más rápidas y con comisiones más bajas, que tenga una legacy address, que es la habilidad para enviar y recibir con eh, billeteras de Bitcoin ya establecidas. Y luego está el multisig, que también es una siguiente capa de seguridad. O sea que no, tiene más de una frase semilla y esto pues ayuda a que sea más segura la billetera. Y el siguiente es el SegWit, que algunas billeteras lo soportan y que usa la cadena de bloques de forma más eficiente. Y eso lo que ayuda es que se reducen las comisiones que nosotros pagamos al momento de realizar una transacción. Entonces le doy siguiente y en base a las características que yo le di, me da una lista de cuáles son las billeteras que yo podría usar. Entonces, en este caso me recomienda que las que cumplen con lo que yo le he pedido son Bitcoin Wallet, Electron y Unstoppable. Y ya me da el enlace donde yo puedo descargar esta billetera. Y digamos, yo después puedo cambiar las características para que me sugiera otras. Por ejemplo, aquí le agregué que sea una billetera que funcione en Redlining, entonces ya me dice que solo Electrum es la que cumple todas estas características. Si yo le dijera que no soy nuevo en Bitcoin, sino que soy alguien experimentado, aquí igual se puede actualizar la lista de las billeteras disponibles, ¿no? Si se fijan, ya me sugiere Bitcoin Wallet, Bither, BitPay, Edge, Electrum, Green, Mycelium y Unstoppable. Ahora, si yo paso, digamos, del sistema operativo a Apple, ya me dice que estas son la lista de las billeteras que están disponibles. Y cuáles son los enlaces donde yo las puedo eh, descargar. Entonces, aquí tenemos ya un ejemplo de cómo se vería una transacción en Bitcoin. Entonces tenemos al inicio, digamos, está Sam, Adam, Michael, Jim, Robert y Eliana. Y cuál es su saldo en la billetera de cada uno de ellos. Entonces, Jim quiere pagar la mitad de un Bitcoin a Eliana. Entonces envía la solicitud a la cadena de bloques
y después de que los mineros procesan esa solicitud, ya vemos el cambio en el libro contable y esto se actualiza en todos los nodos y eso hace que sea muy difícil que se pueda hackear la transacción en Bitcoin. Entonces, ¿cómo funciona la transacción? Ustedes a través de su billetera hacen la solicitud de la transacción a la cadena de Bitcoin. La transacción es retransmitida a todos los nodos y se agrega al log, a la lista de transacciones pendientes para que sean verificadas por los mineros. Y como les digo, los mineros son recompensados con un pequeño fee por ir procesando todas estas transacciones. Entonces, normalmente se van haciendo por orden de llegada, pero hay personas, existe la posibilidad de que ustedes puedan aumentar el fee y así su transacción se mueve más adelante en la lista de la fila de las transacciones pendientes. Una vez que es verificado por los mineros, las transacciones combinadas pasan a formar parte de la cadena de bloques. Y un nuevo bloque es agregado a la cadena de bloques existente y ya aparece el Bitcoin en la billetera de la persona que está recibiendo el dinero. Típicamente, normalmente en condiciones comunes, normales, este proceso podría tomar 10 minutos. Ahora, si hay mucho demanda de transacciones, obviamente la lista de transacciones pendientes por procesar va a crecer y esto puede hacer uno, que tarde más en que se confirme la transacción y dos, que la comisión que se paga a los mineros aumente un poco. Entonces, para mover cantidades grandes de Bitcoin y de forma más rápida, pues se puede aumentar el fee para que nosotros pagamos para que se acelere este proceso. El ahorro en Bitcoin, pues ya existe la posibilidad, como es dinero, y ya lo hemos visto a través de todas las clases que hemos tenido anteriormente, que el Bitcoin es básicamente dinero, nosotros podemos almacenar en nuestras billeteras el Bitcoin. Ahora, si nuestra intención es ahorrar en el largo plazo, lo más recomendable es tomar las medidas de seguridad más altas dónde se va a ir eh, almacenando el Bitcoin. Porque digamos, nosotros podemos tener Bitcoin para el ahorro en el largo plazo y lo vamos a tener tal vez en una billetera hardware que no tiene conexión a Internet y así nos aseguramos que va a estar segura de potenciales ataques de hackers, spyware y malware y podemos tener Bitcoin para transacciones al día a día. Entonces ahí vamos a elegirle una billetera que sea más conveniente, aunque sacrifiquemos características de seguridad, pero es Bitcoin que va a ser más accesible para nosotros para hacer pagos y transacciones en el día a día. Entonces lo importante a tener en cuenta aquí es que si nosotros queremos hacer ahorro en Bitcoin, no es que vamos a estar haciendo transacciones con ese Bitcoin, sino que vamos a procurar guardarlo en una billetera que priorice la seguridad, va a ser menos accesible para nosotros realizar transacciones, pero es porque estamos pensando en guardarlo para el largo plazo, no para hacer transacciones al día a día. Y para ir terminando, pues la recomendación es, y algo que se dice en el mundo de Bitcoin, es que no confíes, sino que verifica. Esto lo que quiere decir es que la cadena de bloques, la información es pública. Normalmente nosotros vemos que con dinero fiat, a veces nosotros pedimos que nos hagan un pago, hay muchos comercios que piden que se les haga un pago y le piden al cliente que le mande una captura de pantalla de la confirmación de la transacción. Entonces, si nosotros confiamos en eso, eh, se referiría a la primera parte de la frase que es confía. Ahora, si nosotros verificamos, eso quiere decir que nosotros vamos y entramos a nuestra banca en línea y vemos efectivamente si cayó el dinero. Ahora, en Bitcoin es no solo confiar de que igual nos envíen una captura de pantalla de la billetera a la otra persona,
sino que nosotros podamos entrar a ver la cadena de bloques y veamos que efectivamente la transacción está en cola para ser procesada, y luego confirmemos en nuestra billetera con nuestra llave privada que hemos recibido los fondos. Y así nosotros tenemos la máxima seguridad realizando transacciones con Bitcoin. Y bueno, esta fue la clase por el día de hoy. Ya vamos llegando al final de este diplomado. Entonces les pedimos, por favor, que presten atención a las dos últimas clases que vamos a tener. Y al final van a tener acceso a su diploma. Y con esto terminamos por el día de hoy.